¿Rusia militarizará Cuba? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Un barco de guerra ruso con cientos de cadetes llegará a La Habana en julio. Esta sería la primera visita a Cuba del buque de entrenamiento de la flota del Báltico, Parekop. El buque militar ruso Parekop visitará La Habana entre el 11 y el 14 de julio próximos, anunciaron autoridades de la nación euroasiática al final de la visita que realizará a ese país el primer ministro del régimen de la isla, Manuel Marrero Cruz. De acuerdo con medios de la ciudad rusa de San Petersburgo, el comando principal de la Armada rusa celebrará en julio eventos culturales y empresariales en Cuba relacionados con la entrada del buque Escuela Parekop con carga humanitaria a bordo. ¿Pero acaso hay una segunda intención con el ingreso de militares rusos a Cuba? El gobernador de esa ciudad, Alexander Beklov, anunció en una reunión con Marrero que se están llevando a cabo preparativos para eventos culturales y empresariales conjuntos en San Petersburgo, Moscú y el comando principal de la Armada rusa en La Habana. Están programados para coincidir con la entrada del buque de entrenamiento Parekop de la base naval de Leningrado del 11 al 14 de julio del 2023. Citó el medio Vecherka. Esta sería la primera visita a Cuba del buque de entrenamiento de la flota del Báltico Parekop, que suele navegar con una tripulación de más de 500 cadetes de las universidades militares navales de San Petersburgo, Vladivostok y Baltisk. Durante las travesías, los cadetes tienen que realizar prácticas en disciplinas de navegación, mejorar las habilidades de control de la nave, entre otros ejercicios. Según Beklov, una delegación de representantes del gobierno de San Petersburgo, el Museo Ruso, el Comando Principal de la Armada Rusa y el gobierno de Moscú participará en los eventos. En el marco de la visita se planean reuniones oficiales, se abrirá una exposición sobre Leningrado sitiada y se llevará a cabo un partido de fútbol amistoso, agregó el funcionario. Asimismo, el reporte indicó que en otoño, junto con la Federación Cubana de Ajedrez, se realizará una competencia entre San Petersburgo y los trevejistas cubanos. Marrero cerró su viaje de 11 días a Rusia el 17 de junio, tras participar en el Consejo Intergubernamental de la Unión Económica Euroasiática, celebrado en la ciudad de Sochi, y en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. El funcionario cubano sostuvo encuentros durante esas jornadas con Vladimir Putin, la presidenta del Consejo de la Federación, Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, el asesor del jefe de Estado, Maxim Oreshkin, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad y presidente del Partido de Rusia Unida, Dmitry Medvedev, entre otros funcionarios. La Habana y Moscú han estrechado su alianza en lo que va del año, anunciando proyectos comerciales, culturales, políticos y de negocios, pero otorgando un perfil bajo al incremento de sus vínculos en la esfera militar y de seguridad, que no nos olvidemos es muy importante para Rusia, y al parecer también llegarán militares a Cuba. Este será el inicio de una militarización rusa a Cuba, a nuestra isla. No podemos permitirlo. Patria y vida, mis hermanos. La Habana y Rusia negocian acuerdo para el suministro de petróleo a la isla. Ahora resulta que Rusia proveerá petróleo a todo Cuba. La petrolera rusa Rosneft suministrará 1,64 millones de toneladas de petróleo anuales a Cuba, según indicó el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, de visita en Rusia. El gobierno cubano y Rusia preparan un acuerdo a través del cual la petrolera rusa Rosneft suministrará a Cuba 1,64 millones de toneladas de petróleo e hidrocarburos al año. Así lo dio a conocer el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz en una reunión con sus homólogos rusos. Mikhail Mishustin, reseñado por la revista Sputnik. Estamos hablando del suministro de 1,64 millones de toneladas anuales de petróleo y sus productos,
y existe la disposición de Rosneft para llevar a cabo este proyecto, expresó Marrero Cruz, quien se encuentra en Rusia en visita oficial de 2 semanas. El funcionario cubano, que este martes se reunió con directivos de Rosneft, apuntó: "Nos explicaron cómo ha avanzado el grupo de trabajo sobre este asunto. Nuestro ministro de Energía estuvo aquí y ellos, junto con representantes de Rosneft, han hecho un trabajo muy serio y han avanzado en muchos temas". Asimismo, destacó la importancia del suministro estable de petróleo de la Federación de Rusia a Cuba, debido a la crisis de combustible que atraviesa la isla. Mientras que Mishustin declaró que para Rusia es una oportunidad incuestionable el fortalecimiento de la amistad y asociación con Cuba. Asimismo, destacó la importancia del suministro estable de petróleo de la Federación de Rusia a Cuba debido a la crisis de combustible que atraviesa toda la isla. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea han dictado una serie de sanciones contra el país euroasiático, que incluye la prohibición por parte de la Unión Europea de importar crudo ruso por vía marítima, por lo que el gobierno de Vladimir Putin ha recurrido a otros países como China y la India para paliar las sanciones. Pero ¿es la mejor estrategia que el gobierno de Cuba se alíe con el gobierno de Rusia? Entre las numerosas muestras de entreguismo del régimen cubano, recientemente trascendió que había cedido tierras en usufructo y libres de impuestos a empresas rusas para su explotación durante más de 30 años. Asimismo, La Habana ha expresado su interés en registrar sucursales de bancos rusos en el país, mientras que en enero pasado trascendió que el gobierno cubano recurriría a asesoría de oligarcas rusos como Boris Titov para una serie de reformas económicas en la isla. A estas y otras acciones se suma el apoyo a Rusia durante la invasión a Ucrania, a pesar de la condena internacional y los crímenes de guerra cometidos en Ucrania. En numerosas ocasiones, La Habana se ha abstenido o ha votado en contra de la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania o de llevar a cabo las sanciones de debate sobre la invasión. Así que yo les pregunto nuevamente, ¿aliarse con Rusia es la mejor opción? Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, el castrismo choca muchas veces con la misma piedra. Para nadie es un secreto. Una máxima muy recurrente entre nosotros establece que no se debe chocar 2 veces con la misma piedra. Es decir, que debemos aprender de los errores para no incurrir otra vez en situaciones que nos deparen nuevos contratiempos. Sin embargo, los gobernantes cubanos dan la impresión de no estar al tanto de semejante advertencia. Ellos cometen una y otra vez los mismos errores y una y otra vez se ven enfrentados a similares problemas. Claro, con el perjuicio principal a la larga para el ciudadano de a pie. No importa que la decisión errónea haya sido tomada con el pretexto de favorecer a corto plazo a los más vulnerables de la sociedad. En esta ocasión nos referimos al tope de precios para el transporte privado en La Habana, una medida que entró en vigor el pasado 9 de junio. Ya hemos perdido la cuenta de las veces en que las autoridades han dictado una medida similar para que sea acatada por los trabajadores por cuenta propia que se dedican a transportar pasajeros, y al final, ante lo inoperable que resulta el control de la medida, es imposible colocar un inspector estatal en cada vehículo, así como las necesidades de los pasajeros debido al deficiente transporte estatal. Los choferes terminan cobrando una tarifa que se vincule con la correlación oferta-demanda. Un vistazo a la situación que se observa en las calles habaneras durante los primeros días de vigencia de la nueva medida permite apreciar el desespero de los pasajeros en rutas tan demandadas como las que van desde el Parque de la Fraternidad en el centro de la ciudad hasta Santiago de las Vegas, Alamar, Marianao o San Miguel de Padrón. Se nota la escasez de taxis privados y las aglomeraciones de personas que no encuentran cómo llegar a sus destinos. Desde antes de ponerse en vigor el tope de precios, algunos boteros declaraban que no les daba la cuenta seguir trabajando con las nuevas tarifas que contempla el tope. Hay que tomar en cuenta que buena parte de los carros privados que ejecutan esta actividad, los denominados almendrones,
tienen alrededor de 70 años de funcionamiento y en consecuencia su reparación resulta extremadamente costosa, a lo que se añade la situación que presenta el país con el combustible, una anomalía que obliga a no pocos choferes a adquirir este producto en el mercado informal a precios muy muy elevados. No podemos pasar por alto el actual tope de precios. Ha marcado el estreno de la señora Yanet Hernández como una nueva gobernadora de La Habana. Ella ha querido mostrarles a sus superiores que está dispuesta a acabar con lo que la cúpula gobernante denomina precios especulativos. En ese sentido, no pocos piensan que la flamante funcionaria continúe topando precios y que los próximos sean los de los productos agropecuarios. Si la realidad se comportara de esa manera, veremos cómo se pierden las viandas, frutas, vegetales y otros productos de las tarimas, y los pobres consumidores tendrían que desandar por los barrios para hallar algún punto de venta clandestino que, a precios de mercado, oferte las mercancías que buscan. Cada vez que los jerarcas del castrismo optan por topar los precios que hasta ese momento se comportan siguiendo la lógica del mercado, es un nuevo fracaso para el modelo económico que se intenta imponer. Esto nos aleja mucho más de la pretendida estabilización macroeconómica de la que tanto presume el gobernante Miguel Díaz-Canel, alias el títere. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.